buenas, en esta ocasión estamos haciendo la entrega de la etapa final del proyecto para la asignatura Modelado y Simulación de Sistemas Biomédicos, en el cual consiste en la simulación y el modelado del sistema cardiovascular. En este caso tenemos en este lado la amplitud y la frecuencia de la señal de entrada. En este caso la presión del ventrículo izquierdo. Ponemos una presión normal de 320 milímetros de mercurio, una frecuencia de 1 Hz. En este recuadro de acá podemos ver cómo es un modelo Windkissel de 4 elementos. Tenemos la impedancia de entrada. La impedancia de entrada usualmente es de 0.05 milímetros de mercurio sobre centímetro cúbico. La compliancia de la aorta para una persona normal es de 1.75. La impedancia periférica es de 1 y la inercia de la sangre es de 0.05. Como podemos ver, tenemos la presión de entrada, esta es la señal de entrada, tenemos la gráfica de la presión arterial y tenemos la gráfica del volumen desplazado. Para esto corremos la simulación y podremos ver el funcionamiento. La presión de entrada, este sería la sístole, la presión que ejerce el ventrículo izquierdo es senoidal de media onda. Como podemos ver es de 1 Hz, el periodo es de 1, y abajo podemos ver cómo se va formando la gráfica de la presión arterial. Se puede ver el pico, una pequeña muesca, y el pico inferior, que sería la diástole. Aquí en la gráfica izquierda podemos ver cómo dependiendo de la presión y dependiendo de la frecuencia, cuál es el volumen de sangre que desplaza conforme pasa el tiempo. Como podemos ver, si cambiamos algunos parámetros, como por ejemplo la impedancia periférica, la disminuimos, por ejemplo, a la mitad, podemos ver cómo disminuye la presión debido a que la resistencia es menor. También el líquido desplazado, la sangre desplazada, podemos ver que varía. Sin embargo, la presión de entrada, esto no varía, no depende de esos parámetros. También podemos, por ejemplo, si cambiamos la compliancia de la aorta, la ponemos por ejemplo a 2, vemos como la muesca también cambia. El líquido desplazado se mantiene igual, y así van, dependiendo de los parámetros, va cambiando la entrada. Como podemos ver, ahí disminuye. Si disminuimos la compliancia de la aorta, también cambia la morfología de la onda presentada. Agregando rápidamente, como podemos ver, para valores normales de cada una de estas variables, también y valores normales de presión de salida y frecuencia, podemos ver en la gráfica un pico máximo diástole de 120 milímetros de mercurio y un mínimo que sería la diástole, y la otra era la sístole, la diástole de 80 milímetros de mercurio, que sería una presión normal para una persona sin una cardiopatía o algún problema en la irrigación sanguínea. La explicación de cómo funciona nuestro proyecto es muy sencilla. Tenemos este módulo que es para construir funciones de transferencia simbólica, es decir, que llevan símbolos en lugar de números. Tenemos el numerador, como podemos ver, este es el numerador del modelo Windkissel de 4 elementos. Tenemos el denominador del modelo Windkissel de 4 elementos, siendo de izquierda a derecha la variable independiente, el factor lineal y el cuadrático a la derecha. Tenemos este controlador que, como podíamos ver en la simulación, en la interfaz, es donde se controlan los valores de estas variables. Luego de esto sale hasta un convertidor de función de transferencia. En esto podemos meter una función de transferencia y multiplicarla con una señal de entrada. La señal de entrada es una señal seno multiplicado con una señal pulso, para poder tener
si sincronizamos adecuadamente estas dos señales, podemos obtener una señal seno de media onda. Al ingresar a este bloque se multiplican y mediante las gráficas podemos observar el comportamiento de esta función de transferencia y de este modelo. Luego tenemos este integrador que al integrar esta señal proveniente de la función de transferencia podemos obtener el volumen de sangre desplazado.